y hemos tomado, reitero, una medida dura, difícil, pero por sobre todo para proteger nuestro patrimonio cultural y también el de las personas, ¿no? Porque hay turistas, hay vecinos que asisten a estos lugares y pacíficamente se ven de pronto envueltos en una situación caótica, crítica, violenta, que de ninguna manera se puede seguir permitiendo. Renzo, muy buenos días. Nicolás, ¿cómo estás? Buen día. Un placer nuevamente estar en contacto contigo acá en desplazamiento, por eso me van a ver de repente con la imagen un poco movida. Renzo, esta decisión es que una respuesta a las protestas, de eso se trata, digamos, de restringir la realización de protestas en el centro histórico. Sí, es una señal que hemos querido dar como Municipalidad Metropolitana para ponerle coto a la situación en la que nos hemos visto envueltos, no por nuestra voluntad, sino por la voluntad de un grupo de personas que han destrozado la parte histórica, la parte monumental, que no solamente han generado daño humano, sino también daño material. Estamos hablando de alrededor de 2 millones de soles hasta el momento, y creo que me estoy quedando corto con la cifra. Y entonces hemos planteado a través de un acuerdo de consejo el último viernes ponerle o intentar ponerle fin. Yo sé que no es sencilla la medida, necesitamos el apoyo de la Policía Nacional sin duda porque son los titulares del control del orden interno y son ellos los que tendrán que implementar las medidas a tomar, pero como Municipalidad Metropolitana hemos decidido aprobar la intangibilidad por tiempo indefinido además, y hemos tomado, reitero, una medida dura, difícil, pero por sobre todo para proteger nuestro patrimonio cultural y también el de las personas, ¿no? Porque hay turistas, hay vecinos que asisten a estos lugares y pacíficamente se ven de pronto envueltos en una situación caótica, crítica, violenta, que de ninguna manera se puede seguir permitiendo. Ahora, el tema es que es cierto que hace mucho tiempo, tal vez el que tomó las iniciativas más importantes en esa dirección fue Alberto Andrade durante su gestión. Es decir, que la necesidad de recuperar el centro histórico de Lima para ponerlo en valor y para ofrecerlo como un destino turístico en mejores condiciones, como ocurre además en otros países, ¿no? del mundo. Y lo que tenemos, o sea, hemos sido capital del virreinato y eso ha quedado plasmado en plazas, en monumentos, en esculturas. Así es. Somos un centro histórico muy lindo, muy grande además, el más grande del mundo. La extensión nuestra es enorme. Tenemos una zona como Barrios Altos, por ejemplo, Nicolás, que tuvo en alguna ocasión de haber ido y visitado, y ahí hay restos arquitectónicos hermosos. Nosotros tenemos un plan para ponerlo en valor, por supuesto, y tal vez como un centro gastronómico mundial, un centro en donde se reúnan ahí las cadenas más importantes de comida, y sobre todo las peruanas, para brindarle eso a los turistas que asisten a Perú y que incluso vienen buscando satisfacer su apetito con nuestra muy rica y variada comida, ¿no? Gastronomía. Entonces, hay cosas que hacer, hay mucho por trabajar y no podemos permitirnos los limeños este vandalismo pues que nos daña a todos, ¿no? Y nos cuesta a todos además. Ahora, Entonces hay que tomar Renzo. medidas y Ahora, estas está la que hemos implementado, y también el tema de la declaratoria de emergencia de la seguridad, ¿no? Que, bueno, es otro tema que trataremos después seguramente. Ahora, Javier Alonso de Belaúnde ha publicado lo siguiente: evidentemente esto no se puede hacer, dice. Existe una sentencia del Tribunal Constitucional sobre una norma similar que fue inaplicada por ser inconstitucional. Se afectan el principio democrático de derechos vinculados a la protesta. Dice, la municipalidad se pone al margen de la Constitución, ¿no? Y se refiere a esta decisión, ¿no? De la declaratoria de zona intangible, o la declaración de zona intangible. Hoy me preguntaban en la mañana, sí, hoy me preguntaban en la mañana sobre lo mismo, y las personas que pretendan o que en todo su derecho y su libertad de acción consideren recurrir al Tribunal Constitucional, pues que lo hagan. Nosotros también tendremos nuestros argumentos y en el momento que esto se tenga que ventilar en esa instancia, pues
seremos respetuosos de lo que se decida. Simplemente ahora hemos tomado una medida que creo que cualquier limeño de buena voluntad y con ganas de trabajar hubiera implementado, Nicolás. Y más allá de los debates o de las controversias que pueda haber detrás de una medida de esta naturaleza, nosotros tenemos que actuar como corresponde, ¿no? Ahora, ha habido protestas, o está habiendo ahora protestas que más bien, digamos, están asociadas a la gente de izquierda, pero hubo en su momento, en el otro extremo político, protestas que también ocurrieron en el centro de Lima, ¿no es cierto? Que eran las protestas contra Pedro Castillo y su gobierno, que fueron muchísimas. Pero pacíficas. Prácticamente toda la semana. ¿no? Claro, pero igual, digamos, más allá de la violencia, la perturbación para la actividad turística, para el tránsito, es la misma, ¿no? No, sin duda. Las marchas evidentemente están protegidas por la legalidad, por el marco legal, pero lo que no podemos aceptar es la violencia, y eso es lo que a nosotros nos mortifica mucho, ¿no? Y tú mismo lo has comentado en tu programa, ¿no? No es posible interrumpir pues el libre tránsito de las personas tomando carreteras, por ejemplo, ¿no? No es el caso de Lima, pero evidentemente esta violencia brutal que hemos visto a través de los medios de comunicación y de las propias cámaras de la Municipalidad Metropolitana es inaceptable. Esa violencia no la podemos compartir, ni la podemos avalar, ni respaldar, evidentemente, y por eso se toman este tipo de medidas, ¿no? Ahora, que para nadie... ¿Y digamos, qué va a pasar con la gente que quiere marchar? Pero son necesarias. Claro, pero ¿qué pasa con la gente que quiere marchar? Porque hay gente que normalmente el Congreso es el destino de muchas de estas marchas, ¿no? La pretensión. Fuera del centro histórico, Nicolás. Pero no debería ser parte, en todo caso, de esta propuesta para que se condiga con el respeto al derecho de la gente a protestar y a manifestarse, establecer espacios donde esto pueda ocurrir. Es decir, se puede si tú quieres protestar, solicitas la autorización y tienes, no sé, el Campo de Marte para hacerlo, la explanada esta frente, ¿no es cierto? Que es inmensa, ¿no? Pero, o sea, se va a plantear algún... Te preguntaba si se va a plantear algo así. Sí, Nicolás, tal cual. Evidentemente la protesta y las marchas y las movilizaciones están permitidas de acuerdo a ley. Nosotros no podemos impedirlas, pero sí proteger nuestro patrimonio cultural a través de esta medida. Y si quieren protestar y si quieren marchar, tendrán que, efectivamente, como tú muy bien has mencionado, solicitar pues, los permisos correspondientes a la prefectura, a la Policía Nacional, y hacer pues sus movilizaciones pacíficamente, reitero, pacíficamente, en los lugares en que esto sea permitido. En el centro de Lima no lo podemos permitir, no vamos a aceptar lo que ha venido suscitándose, y en esa línea tenemos que plantear este tipo de dispositivos, ¿no? Ahora, cada cierto tiempo hay movilizaciones de los colectivos que se agrupan con Mis Hijos No Te Metan, y normalmente quieren ir hasta el Congreso para que el Congreso los escuche. Tampoco van a poder manifestarse ellos. No, nadie, Nicolás. La medida es para todos, alcanza a todos, ¿no? A todos los sectores, y en esa línea hay que acatarla y hay que respetarla. Ya, porque Rafael López Aliaga, actual alcalde, participaba en esas marchas. O sea, no podría hacerlo. Con más razón, Nicolás. Hay que dar el ejemplo, y tenemos que ser drásticos en la medida y en la implementación de la medida que se ha aprobado, ¿no? Y también debo decir que esto ha sido a iniciativa de Rafael López Aliaga. Yo saludo la intención de poner orden y de recuperar finalmente nuestras calles. Quiero también precisar que hemos hecho un par de operativos importantes, interesantes, en donde también hemos contado con el apoyo de ustedes como medio de comunicación, con Exitosa, para ponerle fin o tratar de ir hacia esa ruta en lugares de comercialización de celulares robados. Y también un operativo hace pocos días en donde se practicaba el delito de la trata de personas, la prostitución infantil y todo ello que implica pues también una serie de delitos adicionales. Queremos recuperar nuestras calles y queremos impartir el principio de autoridad como corresponde, ¿no? Ahora, a mí, soy sincero, Renzo, me ha perturbado siempre por muchos años que cuando se hacen estos operativos se expone a las víctimas, porque finalmente las mujeres son las víctimas.
pero nunca nos muestran las caras de los proxenetas, de los explotadores, de los conductores de estos locales, ¿no? Hay 200 de los que detenidos, extorsionan Nicolás. a las mujeres, ¿no? No, sí, muy buena digamos, la pregunta, ¿no? La duda que generan estos operativos, pero sí te debo decir que hay 200 detenidos y estos detenidos, evidentemente, se está en investigación, probablemente algunos tendrán que salir en libertad, pero de esta gran cantidad de personas privadas de su libertad o detenidas, vamos a obtener mucha información, la Policía Nacional directamente, porque son ellos los que están en esa tarea. Y vamos a poder también trabajar con inteligencia para ir detectando otros lugares en donde se practiquen estos delitos que a todas luces son muy dolorosos porque utilizan menores de edad. Hemos recuperado 4 menores de edad en este operativo y, como te decía, han sido 200 personas detenidas que evidentemente nos va a traer algún resultado favorable que vamos a dar a conocer próximamente. Ahora, Jorge Valdés, exregidor, dijo esto sobre este tema esta mañana, hace un rato, con Pedro Paredes. Por favor, si lo podemos compartir, Renzo. Lo que yo creo que la municipalidad debe hacer a partir de este documento es ponerse de acuerdo con la Policía Nacional, con el Ministerio del Interior y declarar un corredor dentro del centro histórico, un corredor para este tipo de manifestaciones. Un corredor que esté, por supuesto, acordonado, protegido por la policía, pero que sobre todo se sepa quién lo convoca y que haya una responsabilidad del convocante de los hechos violentos que pudieran suceder. Porque, como te digo, el centro histórico, al ser patrimonio cultural de la humanidad, es de interés nacional su protección. Claro. Bueno, eso es lo que decía Jorge Valdés, ¿no? O sea, que una alternativa a esto de prohibir completamente el uso del centro histórico para manifestaciones es que se establezca una ruta, ¿no es cierto?, obligatoria, por donde podrían pasar, pero en segundo lugar, quienes convocan tienen que hacerse responsables de la hora de inicio, la hora final y de todo lo que ocurra durante esa manifestación. No que tú convocas una manifestación y después miras para el techo si están destruyendo locales públicos o no. Me parece razonable, ¿no? Es una buena sugerencia. Saludo a Jorge a la distancia. Es una buena sugerencia que se tendrá que evaluar, pero evidentemente dentro de los lugares, las áreas permitidas, ¿no? Porque evidentemente la intangibilidad no permite que puedan ingresar al centro histórico porque ha sido esa la zona que se ha considerado aprobar en esta medida, ¿no?, de la intangibilidad. Entonces, no es mala la sugerencia y se tendrá que evaluar, Nosotros somos personas con apertura, Nicolás, tú lo sabes, y dispuestos a escuchar y a dialogar, pero sin duda poniendo mucha claridad en no permitir excesos, ¿no? Y esos excesos son los que han generado mucho daño en nuestras calles y vienen generando daño pues en todo el país, ¿no? Tres preguntas bien puntuales, Renzo. Uno, ¿cómo es lo de las motos? ¿Cuánto se ha avanzado? Porque ¿no? Se anunció motos, pero el problema es que las motos por sí solas no te resuelven el problema si no van acompañadas de equipos de comunicación, ¿no? Y que estos equipos estén integrados en todo un sistema más complejo, ¿no? De acción rápida y de prevención. Sí, se está trabajando en ello. Hemos venido ya teniendo reuniones con el ministro del Interior, con el director general de la policía, porque los principales actores aquí son los miembros de la Policía Nacional y son ellos los que van a utilizar en un gran número la cantidad de motocicletas que nosotros vamos a poner a su disposición a través de un sistema de renting. También lo hemos hecho con los 43 alcaldes de los distritos de Lima Metropolitana, los hemos convocado inclusive en el Palacio Municipal. Se firmó un acuerdo, ustedes recordarán, hace unos días que fue justamente el día que tuvimos que lamentar la pérdida de 6 vidas humanas en el distrito de San Miguel, entre ellos 2 niños, y que genera pues indignación en la sociedad. Y estamos trabajando arduamente en la elaboración de bases para que ya de una vez por todas podamos contar con el proceso abierto y finalmente convocar a quienes se presenten y dar la buena prueba a la brevedad posible para ir haciendo estas entregas. Pero el renting lo va a pagar. Sin duda, la primera entrega se calcula que sean 2.000 motos y así se irán haciendo entregas a lo largo del año. ¿Y eso quién lo va a pagar? ¿La Municipalidad de Lima?
La Municipalidad de Lima es un presupuesto de alrededor de 100 millones de soles al año, que obviamente lo tenemos contemplado y que yo estoy convencido, y tú me has escuchado, Nicolás, hablando del tema muchas veces, que los servicios en general y sobre todo en seguridad ciudadana se tienen que tercerizar, se tienen que dar a quienes saben operar cámaras de videovigilancia, esto de las motocicletas, patrulleros, ¿por qué no?, etcétera, etcétera. Hay que hacerlo de forma eficiente y lamentablemente el Estado no es eficiente en adquisiciones y tampoco en monitoreo de servicios y de sistemas. Entonces, creo que es una gran medida y fue uno de los ofrecimientos también de Rafael en la campaña que se está cumpliendo, que se está poniendo en práctica. No, incluso con procesos que a veces no son tan rápidos, pero que pronto tendremos alguna información. Ahora, hay como yo creo que es importante que la gente lo conozca. Yo he hablado de esto la semana pasada, pero había mucha expectativa para la adquisición de 1.000 vehículos, un poco más de 1.000 vehículos entre camionetas y automóviles por la región policial Lima. Pero la Contraloría ha observado que la comisión, el comité que organizó esta licitación no estaba acreditado en la OCE, o sea que por lo tanto no estaba acreditado para convocar a la licitación. De ahí que la licitación, no sé cómo se llama el nombre técnico, ¿no? El requerimiento eran vehículos con equipos de comunicación y les quitaron los equipos de comunicación. Entonces, al final, la licitación se va a tener que volver a hacer. Ahora dice que se la quitaron al primero, se la han dado al segundo, al tercero, pero ya te crea pues un clima de... Por Dios, ¿por qué no pueden hacer las cosas bien? Si vas a convocar una licitación, la haces con las personas adecuadas, cumpliendo las reglas, con la mayor transparencia, que todo el mundo lo sepa, que todo sea público. Y por ahí entiendo que hay quienes quieren que se regrese al sistema de compras y no se haga el de renta, porque el sistema de compras es el gran negocio, ¿no? Compras vehículos, compras seguros, compras repuestos, compras, y en el camino todo el mundo muerde, ¿no? Es así, ¿no? Y al final de la historia, en 3 años, tiene cementerios. Tiene cementerios de vehículos. Tú mismo acabas de hacer el análisis y yo comparto 100% ese análisis que acabas de hacer. Y ese es el gran problema, ¿no? El gran problema, yo he estado en el Congreso 10 años investigando actos de corrupción y ineficiencia en las compras, en las comisiones de fiscalización que he integrado y además comisiones especiales de investigación distintas. El problema es ese, ¿no? La ineficiencia del Estado y por supuesto la enorme corrupción que sigue siendo parte de nuestro sistema. Entonces, en tanto eso mejore y los procesos sean más transparentes y más eficientes, tenemos que recurrir pues a este tipo de modalidades como el del renting, como el de tercerizar servicios y que la empresa privada haga su trabajo, obviamente a cambio de una remuneración, porque nadie hace ningún trabajo gratis, eso es obvio, pero que sea con eficiencia, con capacidad y con números claros que podamos compartir a la población. Y eso es lo más importante, que la población sepa qué se está haciendo en cada uno de los sectores en donde se trabaje bajo esta modalidad, ¿no? Eso es fundamental. Nosotros vamos a dar a conocer los logros que podamos tener con las motos y qué se ha hecho y cómo se viene trabajando con ese sistema, ¿no? No, nos piden en las redes todos dos consultas. La primera es si esta es una medida permanente o si la están tomando mientras haya protesta y cuando no haya van a retroceder. Y lo segundo, repetir el área que cubre. Nicolás, es indefinida, pero evidentemente se podría, lo pongo en condicional, se podría levantar en la medida en que ya las marchas y la violencia sobre todo vaya menguando, ¿no? Pero eso por ahora es de carácter indefinido. Y el área que cubre, la gente pregunta una vez más, ¿de qué estamos hablando y qué implicancia? Es decir, están prohibidas las protestas, pero, por ejemplo, en el centro de Madrid y de otras ciudades, tú no puedes entrar con tu vehículo particular, a menos que vivas en la zona, trabajes en la zona, para lo cual te dan una identificación, o vayas a instalarte en una playa de estacionamiento para lo que tienes que acreditar. Que si te agarran sin alguna de estas constancias, te clavan una multa pues bárbara. ¿Eso va a funcionar también? Exactamente. Es en todo el centro histórico, Nicolás. El centro histórico de Lima es enorme y la medida se ha dedicado para proteger a todo el centro histórico. Así que la pregunta merece una respuesta muy concreta. La medida se aplica en todo el centro histórico de Lima.
Muchas gracias, Renzo. Mándale un mensaje de mi parte a Rafael López Aliaga, que estuvo de cumpleaños, entiendo, el día de ayer. Dile, con gusto. Así, no se lo voy a cantar porque canto muy mal. Dile, ¿y la licitación de los residuos sólidos para cuándo? Dile así de mi parte, como dice la canción. Un abrazo, Renzo. De acuerdo.